Muy buenas a todos. ¿Cómo medir potencia eléctrica? Eso lo vamos a ver en este video, así que quédate hasta el final. Técnicamente con un tester o una pinza no podemos medir potencia, solamente la podemos calcular. Para medir potencia existen otros aparatos como por ejemplo el wattímetro o batímetro que permite medir potencia activa. Pero en este video lo que vamos a ver es cómo calcular más bien la potencia eléctrica a partir de la tensión y la corriente. Bien, como vengo explicando todas las unidades, lo menciono, la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. En corriente continua, la potencia la podemos calcular como tensión por corriente, pero en corriente alterna tenemos 4 potencias y de esa, bueno, solo vamos a hablar de 3, y aquí las vemos, las podemos relacionar por el triángulo de potencia. También hay un video sobre esto en el canal. Las 3 potencias son la aparente, que es S, la activa, que es la útil, que es P, y la reactiva, que es Q. Para este caso lo único que nos interesa es que la potencia aparente la podemos calcular como V por I, y esa es la potencia que vamos a calcular. Vamos a retomar los ejemplos de los videos anteriores. Aquí tengo la calculadora. El primer ejemplo era corriente de una pava eléctrica y la corriente nos daba 9,4. La tensión la vamos a suponer 227, porque había hecho una medición de tensión y daba 227 y hice varias mediciones y normalmente da ese valor 227, así que ese es el que vamos a considerar. Entonces tenemos los datos: tensión 227, corriente para este caso 9,4. 227 por 9,4 nos da 2133,8. Eso es potencia aparente cuya unidad es el volampere. Pero en este caso, como sabemos que la carga es una resistencia pura, podemos suponer que toda esta potencia es potencia activa. Entonces la potencia es 2133,8 watts en este caso. Y eso sería la forma en la que calculamos la potencia con tensión y corriente. Ahora vamos a ver el ejemplo del ventilador y el caloventor, que tenían potencias diferentes. Bien, el segundo ejemplo era corriente de un ventilador en sus 3 potencias. Primera potencia 0,37 amperes. Entonces nuevamente hacemos la cuenta: 0,227 por 0,37. Tenemos, bueno, vamos a suponer 84. En este caso sí es volampere, porque el ventilador tiene un motor y el motor no es una carga resistiva pura, tiene una gran parte inductiva. Entonces 84 volampere sería la primera potencia. ¿Cómo calcularíamos la potencia activa en este caso si es que querríamos saber eso? Bueno, en realidad la forma exacta sería con un wattímetro o batímetro, pero si no disponemos de él, podemos suponer un coseno phi de 0,85. Entonces, al multiplicar esta potencia por 0,85 nos va a dar la potencia activa. Y obtenemos 71,4 aproximadamente. 71,4 watts es un valor aproximado, ¿no? Haciendo esa consideración de la potencia activa en la primera potencia del ventilador. Ahora vamos con la segunda potencia. Bien, la segunda potencia da 0,44, entonces 227 por 0,44 nos da casi 100 volampere. Nuevamente, si quisiéramos la potencia activa, multiplicamos por 0,85 y tenemos 84, casi 85 watts de potencia activa. Nuevamente recuerdo que esto es considerando coseno phi de 0,85, no es el valor real, pero es un buen valor aproximado. Bien, ahora vamos con la tercera potencia, 0,56. Entonces la potencia la calculamos como 227 volt por 0,56 amperes, 127,12 volampere, potencia aparente.
Y la potencia activa multiplicamos por 0,85, el coseno phi, 108 watts. Lo que vamos a hacer para el caso del ejemplo del caloventor es calcular sus tres potencias. Para el caso de la primera potencia nos da una corriente de 0,06 amperes aproximadamente. Entonces 227 por 0,06 nos da 13,67 volamperes de la potencia del ventilador. Entonces la primera potencia es 13,67 volamperes. En realidad es S. Nos da 4 amperes. Entonces 227 por 4 nos da 908 volamperes. Y aquí lo que podemos hacer es suponer que es activa porque es muy baja la potencia reactiva respecto a la activa, ¿no? Pasamos de 13,6 volamperes, que solo una parte es reactiva, a 908, que gran parte de esta potencia es activa. Entonces, si suponemos que toda la potencia en realidad es activa, el error que cometemos es bajo. Para no complicar más los cálculos, vamos a suponer eso, que toda la potencia es activa. Entonces tenemos 908 watts. Esta fórmula sale de reemplazar ley de Ohm en la fórmula de potencia activa. La ley de Ohm nos decía que la intensidad es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces la corriente la podemos reemplazar como tensión sobre resistencia. Entonces nos quedaría aquí tensión por tensión sobre resistencia. Eso es igual a tensión al cuadrado sobre resistencia. Que acá, tensión al cuadrado sobre resistencia. Eso es potencia activa. Luego lo que nos interesa es despejar la resistencia y pasa la resistencia multiplicando y la potencia dividiendo. Si recordamos el video anterior, que donde también se había medido la resistencia del coloventor, nos daba un valor de 51 ohms. Perdón, para la segunda potencia entonces había dado 908 volamperes. Técnicamente lo vamos a suponer que es watt. Calculamos la potencia como 227 al cuadrado dividido los 51 ohms, que nos da la medición. Obtenemos una potencia de 1010 volamperes frente a los 908. Entonces aquí lo que le quería mostrar es cómo podemos seguir por los dos caminos, pero técnicamente el camino más correcto es calcular V por I, porque al hacer el V cuadrado sobre R no estamos considerando la carga inductiva que tiene, porque no la podemos medir. Entonces no la estamos considerando y nos da un valor superior. Técnicamente tenemos una resistencia mayor, en realidad puede ser una impedancia mayor. Entonces esto lo quería mencionar los dos caminos. Les puede surgir la duda, pero el camino más correcto es hacer V por I, no hacer V cuadrado R en este caso. El caso del caloventor no es una carga resistiva pura, tiene una parte inductiva en el motor del ventilador. Entonces vamos a tener una diferencia, vamos a tener un error, y eso es lo que les quiero mostrar, la duda, para que tengan cuidado. Continuando entonces con la última potencia. La última potencia nos da aproximadamente 8 amperes. Entonces calculamos 227 por 8, 1816 watts aproximadamente. Bien, entonces este sería el ejemplo de las tres potencias. Nuevamente, para el que por ahí se perdió, técnicamente todo esto es volamperes. Para el caso de la segunda potencia, 908 volamperes. Y el caso de la última potencia, 1816 volamperes. Y estas dos potencias tienen gran parte de carga activa. Podríamos suponer que es 908 watts y 1816 watts la potencia, pero eso es un aproximado solamente. Y eso es todo por este video, espero que te haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente. Por último, comentarte que si te interesa el contenido de electricidad, en el canal tenemos diseño de instalaciones eléctricas domiciliarias, la guía para ahorrar electricidad en el hogar y esta guía que estás viendo. Y en el futuro en el canal encontrarás mucho más contenido, así que te invito a que investigues el canal,
veas los videos que hay dentro del mismo, la descripción de cada video donde podrás encontrar mucha información, las listas de reproducción. Si te sirvió el video, dale me gusta y comentalo. Y si te interesa este contenido, suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.